queridos hermanos, buenas tardes, familia de la gracia, familia de la fe. Que Dios esté bendiciendo su casa, su hogar, toda su familia. Y así también hoy día nos encontramos en este canal, esta puerta que Dios nos abrió en YouTube, para poder traer un mensaje, un consejo, una pequeña enseñanza, un esclarecimiento para usted. Así que le pedimos que en esta tarde usted tenga su lápiz, su agenda para que pueda escribir, tomar nota de algunos versículos. Mire, hay muchas cosas que me han preguntado y en la medida de lo posible voy a responder en esta tarde la pregunta que me han hecho y que creo que a la mayoría de los preteristas se les ha hecho. Entonces, basada en lo que hemos estudiado, vamos a intentar traer una explicación de qué es el preterismo. Esta es la pregunta que me preguntan. ¿Qué es el preterismo consumado? ¿Ya? ¿Y de qué se trata el preterismo consumado? Y entonces entendemos que el preterismo es uno solo, porque también existe el preterismo completo o pleno y la escatología consumada, pero el preterismo, hay dos preterismos, el preterismo parcial y el pleno. Pero el preterismo es uno solo y él trata entonces de la interpretación de la escatología consumada. Y trae entonces el preterismo, el significado de cada versículo, de cada tema que encontramos en el Nuevo Pacto. Eso es lo que hemos entendido que el preterismo significa. Él trae entonces y él estudia también el tiempo de las profecías. Y por eso que entonces al entender el preterismo, que ya es la escatología consumada, entonces ya se entiende que todo el nuevo pacto ya fue concluido. El preterismo estudia entonces las profecías y las estudia y las reconoce como consumadas, como ya concluidas, como todo hecho. ¿Ya? El preterismo. Entonces él comprueba bíblicamente las profecías cumplidas hasta el año 70. Lógicamente todas las profecías, los profetas, la ley, hasta el año 70. Y entonces a través del preterismo se conoce la venida del Señor, que en el año 70 Él vino para cambiar el pacto, para cambiar del antiguo pacto al nuevo pacto. Y dentro de ese periodo, entonces, que fueron 3 años y medio de la gran tribulación, durante ese periodo, entonces, allí el Señor vino y concluyó las profecías. Todas las profecías que hablaban de la venida del Señor, que hablaban del arrebatamiento, todo eso sucedió en el año 70 en Jerusalén, en el tiempo del Imperio Romano. Por eso se entiende de que todas las profecías se concluyeron, se cumplieron allí. Lo que estaba relacionado al tiempo del fin, al que estaba relacionado a la llegada del Señor por sobre las nubes, que ya hemos conversado bastante sobre eso. Pero Él vino entonces a realizar todas estas situaciones, que fue también en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la generación de Jesús. Y eso entonces trajo también una gran tribulación, también profetizada por el propio Señor y también por el libro del Antiguo Pacto, como el libro de Daniel. El libro de Daniel
En el capítulo 12 usted encuentra eso. También fue realizado en ese mismo tiempo, en ese tiempo del año 70 en Jerusalén. También fue entonces el arrebatamiento, que también el preterismo parcial espera. El preterismo parcial no da por concluida la obra del Señor, lo da como inconcluso, que no ha terminado, Dios como que no ha hecho todavía la obra. Y ahora entendemos por el preterismo pleno de que sí, y además verificando bien la Biblia, usted encuentra todo para usted tranquilizar su mente y no querer esperar más el tiempo ese de la gran tribulación, porque eso ya sucedió en el año 70. Y mira, hay un versículo que también en Juan 14:3, también él dice, Jesús habla con sus discípulos en el libro de Juan, que yo lo voy a buscar acá rapidito, Juan 14, que lo conocemos muy bien. Hablando él con sus discípulos y anunciándole el tiempo de su ida. Entonces dice en el versículo 3, voy a leer del primero: no se turbe, dice, vuestro corazón. Nosotros conocemos muy bien este versículo porque lo usábamos mucho para la evangelización en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la religión, ¿ya? Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. También pensábamos que eran moradas celestiales que habían en el cielo, cada uno una morada para cada uno. Y no es eso, la morada éramos nosotros, somos nosotros mismos. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que son las almas que volvieron después del arrebatamiento, ya volvieron y están allí, en una esfera espiritual con Dios. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y mire el versículo 3, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Entonces aquí está hablando de la venida del Señor. Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré, eso es el arrebatamiento. Os tomaré, no nos iría a tomar físicamente, porque el preterismo parcial espera todo físicamente, pero esto lo tenemos que entender espiritualmente. La tomada de las almas que estaban presas allí en el espíritu de muerte fue en el año 70 también. El arrebatamiento o el arrebate o el ¿cómo le llaman en Chile? El rapto, el famoso rapto, que toda la gente espera y piensa que va a ser una cosa maravillosa porque usted va a subir físicamente hacia el cielo. Y no es nada de eso, hermano. La Biblia usted la tiene que entender porque tiene un lenguaje espiritual. Y para eso, solamente por la ayuda del Espíritu de Dios, ¿ve? Aquí dice así: si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto sería el tiempo en que ya estuviéramos sin la vida física. Sería entonces la venida del Señor en el arrebatamiento. ¿Ve? Encontramos eso aquí en el libro de Juan 14:3. Juan 14:3. Y la gran tribulación la encontramos en el libro de Mateos 24 y el versículo 21, donde dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y usted tiene referencia en eso en Daniel 12:1 y en Apocalipsis 7:14. Sería bueno que usted tomara nota. ¿Ve? Aquí dice entonces que la gran tribulación, nunca más habrá una gran tribulación como la hubo, ni la habrá jamás. Son versículos que el preterismo es el que ha discernido, el que se discierne espiritualmente. Entonces vemos todo esto que sucedió en el año 70. Cristo vino en el año 70 y cumplió todo lo que estaba escrito. ¿Dónde encuentro eso? En el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 21,
Lucas capítulo 21, vamos a llegar acá. Y el versículo del 20 al 22 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Váyanse, porque él defendió su pueblo, él vino a eso. Él vino a defender su pueblo, a perdonar los pecados de su pueblo, pero también vino a aplicar un juicio contra los rebeldes, contra la nación apóstata, contra los que lo rechazaron, contra aquellos que permitieron que él fuera crucificado. Todo eso. Entonces dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Cuando dice todas, es porque son todas, no son algunas. Entonces estamos hablando de que el preterismo trata de la escatología consumada por entender la revelación e interpretar los acontecimientos finales que hubieron con la venida del Señor en el año 70 después de Cristo, en la generación de Jesús. Eso es entonces el preterismo. El preterismo cuida de eso, de interpretar la escatología consumada. Y vemos también que tenemos por otro lado otra pregunta que también nos han hecho, que es el futurismo. Entonces, el futurismo ve todo inconcluso, como le decía, el preterismo parcial o el futurismo, porque ve todo hacia el futuro, todo lo lanza hacia el futuro sin comprender los tiempos que se vivieron, que están escritos en las profecías, como en el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene escrito allí las 42 semanas. También tiene escrito allí que muchos de los que dormían del polvo de la tierra resucitarían en el mismo evento. Todo ese evento entonces sucedió en el año 70. Y el futurismo entonces envía todo para un futuro incierto. Ya estamos a 20 siglos más adelante y todavía no hay una seguridad de cuándo sería entonces el advento. Allí vemos también cómo hay iglesias que esperan esto, ¿ya? Esperan la venida del Señor. La mayoría de la iglesia cristiana evangélica, el sistema religioso, espera la venida del Señor, espera la vuelta del Señor. Y vemos que entonces que personas que también acreditan que la Biblia, sí, ella es la palabra de Dios, pero no se le cree a la palabra de Dios, porque llegan en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis y hasta allí piensan que sí, todo eso se concluyó, pero del capítulo 19 al 22, que es el último capítulo de Apocalipsis, todavía es como que no se ha terminado esa parte, como que todavía no se ha concluido todo Apocalipsis. Eso es lo que cree el futurismo, que todo lo que está del capítulo 19 al 22, eso dice que no se ha cumplido. Pero el preterismo, que ha interpretado la escatología consumada, sí, defiende la teoría de que ya sí, todo fue consumado. Entonces, las dos preguntas que me han hecho siempre es: ¿qué significa el preterismo? El preterismo el preterismo completo, el preterismo completo, entonces él interpreta la escatología consumada, y la escatología de los últimos tiempos, ¿ya? Del tiempo del fin. El futurismo es como el preterismo parcial, que cree una parte y la otra parte no. Pero hermano, yo quiero decirle a usted de que usted tiene que ver la Biblia, ¿ya? Usted tiene que leer la Biblia y siempre acompañarse por la historia. Tenemos aquí la Biblia, ¿cierto? Que esta Biblia fue escrita aquí por Reina Valera, que son dos sacerdotes, pero si yo veo la Biblia en portugués,
es lo mismo, está escrito lo mismo, y no fue Reina Valera que escribió la Biblia en portugués, ¿ya? Es otro, el autor de la Biblia en portugués. Entonces yo comparo una Biblia con la otra y el escrito es lo mismo. Entonces, cuando usted tiene dudas de la Reina Valera, o usted tiene cualquier duda sobre los finales de los tiempos, qué sucedió y lo que no sucedió, tenemos también este libro. Yo creo que usted lo vea, porque este libro fue escrito por una persona que fue un testigo ocular, que es Flavio Josefo, y aquí hay cosas increíbles, que inclusive no están escritas en la Biblia, porque este hombre, no sé, quedó este libro fuera. Pero este libro debía pertenecer también a los escritos bíblicos, porque él testificó todo lo que sucedió en el año 70. Él era un judío. Muy bueno que usted lo lea. Aquí hay cosas impresionantes que él habla sobre la tribulación, la gran tribulación, y sobre el tiempo final, porque él fue un sacerdote judío cautivo por el ejército romano, y entonces fue a servir a los romanos, pero él entonces conoció las dos partes, y Dios permitió que este hombre quedase vivo, ¿ya? Como permitió también que quedase vivo el apóstol Juan, ¿ya? Que escribió Apocalipsis. Entonces hay vidas que quedaron vivos, y muchos quedaron vivos también de las iglesias de Éfeso, Esmirna, las 7 iglesias de Asia. Muchos de ellos quedaron vivos, claro, vieron, fueron testigos oculares, pero este Flavio Josefo fue escribiendo, y escribió entonces todo lo que está aquí en este libro, y usted lo puede encontrar en las librerías cristianas. Bueno, yo en este día le traje entonces a usted una pequeña explicación sobre qué es lo que es el preterismo, qué es lo que es el futurismo, y también comunicando de que sí, la escrita de Reina Valera, también ella pasó por la revisión, y si está escrita, yo creo, y todo está igual que la Biblia en portugués. Así que cualquier duda que usted tenga, vaya a la historia. Hay varios otros libros de Flavio Josefo, y hay otros libros que también traen los escritos de lo que sucedió en el año 70, y esa fue la venida del Señor Jesús para el cambio de pacto. Entonces esa venida de Él no fue para retirar, para destruir el mundo, para término de todo el cosmos, no, fue pactual, fue un cambio de alianza, de la antigua alianza a la nueva alianza. Y allí entonces, claro, sí, Él tomó venganza sobre sus enemigos, pero libertó su pueblo, y aquí estamos. Implantó su reino, y entonces al implantar su reino nosotros vivimos en este reino, y es espiritual, hermanos, es espiritual. Usted no quiera ver el reino como también piensan que vendría Cristo, que vendría el Señor, ¿ya? Con su cabello blanco, con una corona de oro, con un cetro en la mano, montado en un caballo blanco, ¿cierto? Nada de eso. Eso es espiritual, tiene que tener mente espiritual. Pídale al Espíritu de Dios que le coloque la mente espiritual para usted entender las cosas espirituales que no la entendíamos. Yo le digo por mí misma, no la entendía, pero hoy la estoy entendiendo, y a medida que voy entendiendo, le voy comunicando a usted. Que esté muy bien, que tenga un lindo final de semana, y que en el conocimiento de la gracia de Dios usted vaya prosperando cada día. Eso es lo que nosotros le pedimos a Dios por usted. Gracias y paz.